Buenos días, buenos días, buenas tardes y buenas noches para quienes se conectan desde otras regiones. Mi nombre es Dolores Bermeo, colaboro en la gestión de proyectos de Resdal. Me es grato darles la bienvenida a todos quienes participan hoy en este conversatorio. El objetivo del evento es tratar algunos de los desafíos tanto en el plano institucional como académico cuando se aborda el tema de acoso y abuso sexual en las instituciones militares. Este conversatorio se realiza en el marco del proyecto Las Mujeres en las Operaciones de Paz, apoyo a entornos inclusivos mediante la colaboración interregional y el compromiso a nivel nacional, gestionado por Resdal y con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá. Los acompañaré como moderadora del evento, por ello de principio deseo señalar algunos temas logísticos. El evento cuenta con traducción al inglés, así como al español. Ustedes podrán encontrar en la barrita de abajo donde dice interpretación. Y por cuestiones de tiempo sugiero enviar las preguntas al chat a fin de consolidarlas. A fin de introducir el evento, cedo la palabra a Elisa Rial, oficial de programas de Resdal. Por favor, Elisa. Thank you, Dolores. I would like to thank Global Affairs Canada on behalf of Resdal for the opportunity to manage this project, as they are the ones who are financing this project. This project aims to promote safe and inclusive environments for uniformed women. In particular, this project aims to promote a safe and inclusive environment for women who are involved in peace operations, particularly military women, and of course, police women who, and we wish to promote a safe and inclusive environment addressing sexual harassment and abuse in the security institutions of 20 contributing countries from Africa, Asia, MENA, and Latin America. The project consists of 4 phases. As part of the implementation of the first phase of the project, Resdal invited the Institute of High National Studies of Ecuador, or the IAN, as a strategic partner to participate in the collection of information from the contributing countries of Latin America. So we would like to thank Dr. Patricio Aro, the rector, for supporting the development of this event. We would also like to thank our regional experts from Lindlea, the Al Quds Center, UDLAP, and the University of Dhaka, and our fellows for their support in collecting information from the contributing countries for the second phase. Please be welcome to this event. Gracias, Elisa. A continuación invito a la doctora Roxana Arroyo. Es doctora en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Es decana de la Escuela de Relaciones Internacionales del IAN de Ecuador. Bueno, buenos días, buenas tardes a todas las personas que se están conectando, están conectadas. Para el IAN, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, es todo un honor poder ser parte y ser socio de esta importante iniciativa. El tema que se trata del acoso, hostigamiento sexual en las Fuerzas Armadas es un tema de mucha relevancia. Principalmente está en la línea de investigación de nuestra universidad, que es Derechos Humanos y Género, y siguiendo los lineamientos de la recomendación 1325 de la ONU y de las resoluciones del Comité de la CEDAW 19 y 35, creemos que este es un tema fundamental para el análisis de lo que es no solo el componente normativo de todos los procesos que se han dado a partir de estos estándares internacionales, sino también de la aplicación. Repito y transmito el saludo de nuestro rector Patricio Jara. Gracias, doctora Roxana. Antes de dar inicio al conversatorio, deseo compartir algunos detalles de metodología del evento. Tendremos la conferencia de 2 distinguidas expertas en la materia, que llevará aproximadamente 15 minutos por cada conferencia. Luego, la participación de investigadores del proyecto, quienes realizarán preguntas específicas a las conferencistas. A continuación, me complace dar la bienvenida y presentar a la doctora Rosita Chacón de Ecuador. Ella tiene el grado militar de Mayor de Justicia en Servicio Pasivo, es doctora en Jurisprudencia y magíster en Derechos Humanos,
Ha sido docente durante 20 años en institutos militares y autora de 4 libros sobre la inclusión de la mujer militar y los avances de género en las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Por favor, Rosita. Bien, muchas gracias con todos. Un particular agradecimiento a Resdal, que ha tenido la gentileza de invitarme a este conversatorio, y a todos sus socios estratégicos. Para los que nos están acompañando, voy a hablar algo sobre el tema del acoso sexual, abuso y acoso sexual en Fuerzas Armadas, en el aras de respetar el tiempo que se me ha consignado, voy a tratar de hacerme entender de la mejor manera todas las ideas que pude recabar y que quiero destacar, aunque el tema es en realidad bien amplio y bien complejo, pero por sobre todo bien sensible. Entonces, voy a empezar señalando que el incremento de las mujeres en las filas militares es parte de los procesos de cambios institucionales. Sin embargo, afronta desafíos que requieren de observación y reflexión crítica. Uno de ellos es justamente el tema de hoy, acoso y abuso sexual dentro de las filas militares. Tema complejo de abordar por las particularidades institucionales, pero lo haremos desde esa mirada de la cultura organizacional militar. Y para entender qué es esta cultura organizacional militar, es necesario observarla desde 2 planos. Primero, la visión militar, que promueve la cohesión de sus miembros y el compromiso con la institución a través del cumplimiento de principios y valores institucionales, así como de cualidades y virtudes militares, y la visión desde los derechos humanos, que constituyen el marco sobre el que se diseñan, o por lo menos deberían diseñarse, las prácticas institucionales. En este contexto, la problemática del acoso y el abuso sexual se vincula con 2 aspectos importantísimos. Primero, las relaciones desiguales de poder y toma de decisiones, y segundo, la subordinación al mando y al superior militar, que dentro del ámbito laboral, la carrera militar se desarrolla sobre la base del respeto a la jerarquía, al grado, a la obediencia debida y el espíritu militar. Por eso investigar o conversar sobre estos temas resulta una tarea difícil, tanto de asumir como de explicar. Pero si eres mujer militar, en algo facilita entender de mejor manera ciertas conductas poco visibilizadas, asumiendo que la violencia de género proviene principalmente de los hombres, como una práctica masculinizada y naturalizada, casi aceptada. Pero cuando esta violencia se produce entre mujeres militares, no se la considera lesiva. Y más bien, en ambos casos, lo que se opta es por una evaluación psicológica o un tratamiento médico que recae generalmente sobre la víctima, que generalmente tiene un menor grado jerárquico. En la cultura organizacional militar, los principios y valores se entrecruzan y conectan entre sí, debido a que fomentan la disciplina individual y colectiva, la responsabilidad compartida, el desempeño profesional y el fortalecimiento institucional. Así como desde lo operacional decimos que los derechos humanos limitan el ejercicio del poder y la discrecionalidad en el ejercicio de las funciones del personal militar, al ser trasladado estos derechos al ámbito legal militar, su aplicación en el régimen interno, en las operaciones militares o al interior de los cuarteles militares, como en definitiva interviene la interpretación y subjetividad, es justamente en ese momento en que pueden quebrantarse, omitirse o distorsionarse las decisiones y las resoluciones de la autoridad administrativa. Persiste la preocupación en torno a los temas de las relaciones interpersonales y las formas de interactuar entre superiores, iguales y subalternos, en las que efectivamente el trato debe ser digno, pero diferenciado horizontal y verticalmente. En algunos casos puede ejercerse violencia de género, discriminación o abuso sexual o acoso laboral, que las recoge la legislación militar, pero también en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que ejemplifica
ciertos comportamientos o acciones que los hemos parafraseado y reajustado al ámbito militar. Y solo por ejemplificar, de manera física, acercamientos y tocamientos innecesarios, contacto físico no deseado, petición de favores sexuales, manoseos, jalones o pellizcos de forma sexual, utilizar y difundir material pornográfico. De manera verbal, llamadas a horas no laborables e inclusive al domicilio, insinuaciones con connotación sexual, fisgonear sobre la forma o modo de vida de la otra persona. De forma no verbal, la típica violencia simbólica, juicios de valor negativos, observaciones y miradas molestas, bromas y gestos sexualizados, propagar rumores sexuales acerca de la víctima, todo malintencionado obviamente. Y de otra parte, también desde la perspectiva de la inclusión de género, hay que señalar que esto va más allá del numérico de efectivo de mujeres en filas militares, ceñido a sus capacidades profesionales, y que hoy ese campo ocupacional ha sido diversificado, porque además de que se desempeñan en las tareas propias de la naturaleza militar, que son administrativas, tecnológicas, logísticas y de abastecimientos, también su desempeño profesional está al empleo y despliegue en operaciones militares coordinadas, conjuntas, combinadas y complementarias, así como en misiones de paz y ayuda humanitaria, desminado humanitario, combate urbano, ciberdefensa, gestión de riesgos, desastres naturales, entre otros. Lo que demanda de un proceso de fortalecimiento inclusivo, con altos estándares de disciplina y profesionalismo, promoviendo acciones concretas en los procesos de formación, perfeccionamiento, especialización y capacitación. Además, supone el rediseño y adaptación de las mallas curriculares, cuerpo de docentes titulados de cuarto nivel, rigor académico y ejes transversales en el sistema de educación militar. A la par, individualizar particularmente el principio de rendición de cuentas sobre los casos de acoso y abuso sexual dentro de las filas militares, para conocer su tramitación y resolución como un ejercicio de transparencia institucional. Las normas, la política pública, las resoluciones, las acciones afirmativas, los protocolos, las buenas prácticas institucionales de género no calman por sí solas la realidad de las instituciones, pero sí contribuyen al mejoramiento de esa cultura organizacional, la cual a su vez va a transformar positivamente esos comportamientos, patrones y prácticas internas, siempre que estas políticas sectoriales de género sean complementadas con la implementación de estrategias para materializar y operativizar las mismas. Y esta implementación debe ser efectiva, porque las estrategias permitirán conocer de cerca si las razones están asociadas a aspectos sensibles como conflictos de liderazgo y mando, cambio de funciones, cursos y ascensos, vacantes orgánicas y cupos anuales, incidencia de la familia y de los hijos, clima laboral, violencia de género, estado de salud o discapacidad. En definitiva, evaluar los aspectos que inciden en la adaptación del personal militar femenino a las normas legales y exigencias profesionales, y cuánto puedan influir ciertas malas prácticas institucionales y comportamientos simbólicos discriminatorios que algunos han logrado evadir el control normativo, administrativo y disciplinario de los superiores jerárquicos. Como parte de la observancia y sujeción a las normas de la disciplina militar, las mujeres militares pueden presentar denuncias, quejas o peticiones administrativas relacionadas con violencia de género. Sin embargo, las víctimas no siempre denuncian a sus acosadores agresores por ese miedo mediático y diatriba hostil en su contra, que ponen a la víctima en posición de inferioridad y de desventaja. Desde mi experiencia fáctica y académica, las mujeres militares aprovechan en rendir sus casos o rendir sus testimonios cuando tienen la oportunidad de hablar libremente. ¿Y cuándo se da esto? En talleres, en conversatorios, en entrevistas, en grupos focales de género,
en mesas de trabajo, en cuestionarios anónimos, y donde ellas manifiestan que hay un lenguaje sexista y con doble intención, gestos corporales inapropiados, lenguaje paternalista y velado, hostigamiento psicológico, jerga machista, adicionando las expresiones de cuestionamiento a su apariencia física, aptitud para el servicio militar, desempeño profesional, salud sexual y reproductiva, como las formas más frecuentes de acoso o abuso sexual o laboral, generando una franja una franja de violencia que por lo menos incomoda a las mujeres militares. Frente a lo cual, ¿qué se recomienda? Informar, dar parte al inmediato superior, pero resulta que no siempre como primera medida administrativa se toma esta acción de, en lo posible, evitar esa relación de mando directo o indirecto, o tener contacto con cierto personal femenino que presenta una inexplicable animadversión y hostilidad a la víctima, evidenciando una falta de solidaridad de género. Si las hubiera, hay que activar oportunamente los protocolos de atención e intervención, los sistemas y rutas de protección, las redes de contención, así como también los mecanismos que protejan y acompañen a la víctima denunciante, para prevenir amenazas o intimidación a su integridad física, o peor aún, ser objeto de represalias, pero por sobre todo, para que hechos como estos no se vuelvan a repetir. Es importante activar estos mecanismos, porque al ser la víctima la única visible y el acosador agresor el gran ausente, ellas suelen sentir una gran soledad y sentirse indefensas, sumado a la desconfianza en el manejo técnico de la investigación de los casos, que les asegure credibilidad, confidencialidad, privacidad y no revictimización. Finalmente, el incremento de las mujeres en las operaciones de paz es uno de los objetivos por alcanzar, porque las peacekeeper pacificadoras conocen en territorio las realidades de la población civil local e interactúan de mejor manera con las mujeres, generándolo un vínculo de empatía que propicia y promociona redes de alerta temprana, que anuncian peligros y amenazas y son fuentes de información para transformarlas más tarde en inteligencia. Ayudan a monitorear e informar sobre los escenarios hostiles, tareas y actividades indeterminadas y podrían ser fortalecidas en los niveles operativos y tácticos. El desempeño profesional y eficaz en una misión de paz enfrenta situaciones complejas, derivadas del contexto en donde está desplegada la misión, como la violencia sexual, que además de ser una táctica de guerra en donde prima la supremacía machista y patriarcal, se utiliza acciones violentas para humillar, conseguir información privilegiada, destruir y eliminar al enemigo, minar la moral de las tropas, que empañan y deslegitiman su empleo y despliegue. Lo referido no hace más que recordarnos que es necesario fortalecer la operacionalización de la resolución 1325 y las resoluciones complementarias de Naciones Unidas, que reconocen el impacto diferenciado y desproporcionado que los conflictos armados y las tensiones internas tienen sobre la población femenina local y los grupos vulnerables, a través de sus planes de acción nacional, si los hubiera. Insistir en que la inclusión de la mujer va más allá de permitir su ingreso numérico. Debemos garantizar su permanencia en las filas militares para alcanzar su plan de carrera militar profesional, conjuntamente con un adecuado ambiente laboral, sin abuso o acoso sexual o cualquier otro tipo de violencia que les permita conciliar y guardar un mínimo de equilibrio con su vida personal y familiar. Si bien la participación de las mujeres militares se ha incrementado numéricamente, este proceso inclusivo aún es inacabado. Siempre hay camino por recorrer, pues todavía están en construcción otros perfiles y liderazgos femeninos militares que, si bien se desempeñan en funciones tradicionalmente ocupadas por hombres, de alguna manera están limitadas en su accionar, sea por su clasificación y grado
o por la propia cultura organizacional militar. Únicamente dejar un punteo señalando los desafíos de esa cultura organizacional militar. Pienso que hay que crear puntos focales de género o comités de respuesta inmediata, porque los comités asesores no están considerando el principio de inmediatez procesal, que significa la protección inmediata y efectiva de los derechos humanos. El protocolo vigente necesita ser actualizado y adecuado, porque se está cuestionando la forma de abordar los casos y la efectividad del protocolo. El sistema de educación militar, brevemente lo habíamos señalado, y sobre todo, que el rato de que las mujeres militares presenten quejas, denuncias o peticiones administrativas, el camino les sea más viable y confiable, con la ponderación de que el trámite administrativo interno sea transparente y que de allí devenga el proceso disciplinario y no como se lo está tramitando actualmente. Implementar estrategias públicas, sí, porque hay que mejorar la continua capacitación en el personal militar para que no se reproduzcan patrones culturales que generan un inadecuado clima laboral. Y creo que hacer estudios sobre la situación, estudios situacionales sobre las mujeres militares, vendría bien hacer unos diagnósticos cuantitativos y cualitativos, pero reales y técnicos, que nos den cuenta de cuál es la realidad de la mujer militar en las Fuerzas Armadas. Y que esa cultura organizacional militar no es compatible para nada con la cultura de incentivar a guardar silencio o peor aún, favorecer a que se reproduzcan patrones de complicidad o encubrimiento sobre actos de violencia de género. Más bien debería fortalecerse la cultura del diálogo, utilizando otros métodos alternativos para solucionar los casos y que estos no vayan escalando y agravando la situación. Claro, siempre y cuando todo en el ámbito administrativo y disciplinario. Y claro, cierro esta intervención con insistiendo en que hay que fortalecer la política pública de las 3 Ps: protección y garantía de los derechos humanos, prevención de la violencia de género y participación de las mujeres en operaciones de paz. Muchas gracias. Gracias, doctora Rosita, por compartir su conocimiento y su experiencia en la institución militar. A continuación, me es grato presentar a Cecilia Mazota. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, especialista en metodología de la investigación científica, ha sido investigadora de RESDAL, así como asesora y directora de políticas de género del Ministerio de Defensa de Argentina. Actualmente es consultora externa y miembro paritario de la Comisión de Igualdad, de Trato y Oportunidades en representación de la Unión de Personal Civil de la Nación en el Ministerio de Defensa. Bienvenida, Cecilia. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a RESDAL por esta invitación, así como también a sus socios estratégicos, y bienvenidos a toda la audiencia. Voy a compartir una presentación para que sea más visible sobre el tema que voy a abordar, que tiene que ver con cómo ha sido el desarrollo en la República Argentina y específicamente en el Ministerio de Defensa en relación a las situaciones de acoso y abuso sexual dentro de las Fuerzas Armadas. Un segundito. ¿Qué se me fue? A ver, un momento, ¿eh? Estaría... Bueno, acá. Compartir, a ver si me aparece la pantalla. Documentos. Un segundo que no encuentro la pantalla. A ver, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tengo esto. Acá está. Muy bien. Acá.
Sí, ahí la vemos, Ceci. Ahí se ve Ahí entera. se- A ver, ahí. Se me había borrado. Bueno, como les comentaba, la idea es compartir con ustedes lo que ha sido el abordaje, ¿no?, de la problemática del acoso sexual y del abuso sexual en las instituciones militares de Argentina. Vamos a hacer hasta. Como introducción, me gustaría compartir con ustedes, bueno, una definición en general de lo que ha sido o de lo que es considerado acoso sexual, ¿no? O sea, en el ámbito público, que es descrito como el accionar del funcionario que con motivo o en ejercicio de sus funciones aprovechará una relación jerárquica, induciendo a otro a acceder a sus requerimientos sexuales, haya o no acceso carnal. Este decreto, que es del año 1993, es el primer antecedente que define el acoso sexual en el ámbito público en la República Argentina. Asimismo, menciona, ¿no?, cuáles son las consecuencias del acoso sexual también en la administración pública, lo que refiere, digamos, que se refleja en ausentismo, menor productividad de las mujeres trabajadoras, cambios en el personal y pedidos de traslado de un lugar a otro. Digamos que el sector público debería ser el ámbito, ¿no?, donde uno puede trabajar sin presiones, sin temores u otras circunstancias, digamos, donde se permita el desarrollo profesional. Asimismo, dentro de lo que es el marco jurídico y legislativo de la República Argentina, nosotros tenemos una serie de tratados con jerarquía constitucional. Aquí están mencionados solo algunos, por ahí los más importantes al tema que desarrollamos hoy, que tienen que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocida como la CEDAW, y la Convención Interamericana Belén do Pará del año 94. Esto ha permitido el desarrollo también de un marco legislativo a nivel nacional, anclado en estos convenios internacionales, en donde se destaca principalmente la ley 26.485, que es de protección integral para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollan sus relaciones interpersonales. Esta ley ha sido un antes y un después en la legislación argentina, en el sentido que define 4 tipos de violencia contra la mujer. No las voy a explicar, las voy a mencionar nada más porque, bueno, a los fines de tiempo de la exposición, pero lo que define como tipo de violencia son la violencia física, la psicológica, la sexual y la patrimonial económica. Asimismo, establece que esos tipos de violencia pueden darse de 9 modalidades distintas, esas que se entrecruzan entre sí, ¿no? Esas modalidades son la doméstica, a lo que tiene que ver con el ámbito privado, ¿no? La violencia institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, puede ser también en el ámbito de violencia de género en el ámbito público, y público-política también. Ceci, perdóname que te interrumpa, pero estamos viendo solo la primera slide. Sí, No sí. sé. Ah, ya. Sí, Perdón, sí, gracias. estoy acá en el segundo ítem. Perdón. Entonces, ¿por qué es importante esta legislación? Porque, digamos, encomienda el desarrollo de políticas públicas a las instituciones. Es mandatoria. Entonces, dentro de esta ley, insta al Ministerio de Defensa a realizar una adecuación de las normativas y códigos y prácticas internas de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a los lineamientos de la CEDAW y de la Convención Belén do Pará. Insta al Ministerio de Defensa a impulsar programas o medidas de acción positivas tendientes a erradicar los patrones de discriminación en perjuicio de las mujeres en las Fuerzas Armadas, para lo que tiene que ver para el ingreso, la promoción y la permanencia. También insta a sensibilizar a los distintos niveles jerárquicos en la temática de la violencia de género y contra las mujeres en las Fuerzas Armadas en el marco del respeto a los derechos humanos. Y asimismo, y por último, una de las recomendaciones es que el Ministerio de Defensa, a partir de la sanción de esta ley, debe incluir en los programas de formación asignaturas y contenidos específicos sobre los derechos de las mujeres y de la violencia en relación a la perspectiva de género.
Comento esta ley y digamos, estas proyecciones que se realizan hacia el Ministerio de Defensa, porque eso es el paraguas en el que después, más adelante, ahora cuando siga pasando las diapositivas, veremos en qué se ha ido desarrollando a nivel institucional. Después, por otro lado, también está una ley que es la llamada Ley Micaela, nosotros la conocemos así en Argentina, esta ley que es del año 2019, lo que hace es establecer de manera obligatoria la capacitación en las temáticas de género y las violencias para todas las personas que se desempeñan en el ámbito público, en todos los niveles, ya sea a nivel ejecutivo, legislativo y judicial. Por lo que el personal militar de cuadros, es decir, oficiales y suboficiales, son parte o son sujetos alcanzados a recibir esta capacitación de manera constante. Y otro de los ítems que digamos, dentro de lo que es lo legislativo, sirve de sustento para el desarrollo o la implementación de estrategias que tengan que ver con una respuesta institucional a las situaciones de violencia y abuso sexual dentro de las Fuerzas Armadas, ha sido el recientemente convenio número 190 de la OIT, que entró en vigor en el año 2021 en nuestro país, y en donde, bueno, reconoce que la violencia y el acoso sexual en el mundo del trabajo afectan la salud psicológica, física y sexual de las personas, y establece de que todo miembro debe adoptar un enfoque inclusivo para tratar la temática, concretamente no hacer un seguimiento y controlar la aplicación de la legislación nacional relativa a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, lo que impactaría directamente dentro del ámbito del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, garantizar un fácil acceso a vías de recurso y reparación apropiada para digamos, para procedimientos de notificación y de solución de conflictos en caso de violencia, es decir, desarrollar todo lo que tenga que ver con un protocolo a fin de dar respuesta rápida, efectiva, reparatoria a las víctimas de la violencia de género. Prever sanciones si de ser necesario y, digamos, proveer también de privacidad y de confidencialidad en el tratamiento de las denuncias. Abocándonos más en lo que tiene que ver con el abordaje, en lo que ha sido en el ámbito militar de la República Argentina, o sea, cómo... Silvia, perdón por interrumpirte, pero estás todavía en el primer slide, no has ¿En movido serio? los slides. Porque acá se ve el segundo, por eso. Tal vez tenés que sacarle la pantalla completa y ya correr. A ver. Ahí se ve. A ver, este es el primero. Ahora ¿Ahí sí. ven? Sí. Ahí está. Se ve que... Ahí está. Bueno, igualmente no, esta es la segunda. Bueno, en cuanto al abordaje, lo que ha sido en el ámbito militar, o sea, como la estrategia de implementación a la luz de todos estos antecedentes jurídicos y normativos que veíamos previamente, algo fundamental ha sido la reforma del Código de Justicia Militar. El Código de Justicia Militar en la República Argentina se reformó en el año 2008, entró en vigor en el año 2009, incorporando sanciones disciplinarias en torno a la figura de acoso y abuso sexual del personal militar. Es decir, que se destaca en nuestro Código de Justicia Militar que ninguna de las figuras son consideradas faltas leves, sino que son consideradas más bien faltas graves y gravísimas. Bueno, en el caso de Argentina, una sanción grave puede ir de un arresto simple o riguroso hasta 60 días, y en el caso de una sanción gravísima puede acarrear la destitución del personal involucrado. Bueno, y define así, por ejemplo, el artículo 10 del Código de Justicia Militar estima que es considerada una falta grave el militar que efectúe un requerimiento de carácter sexual para sí o para un tercero bajo la amenaza de causar a la víctima un daño relacionado con el servicio o su carrera. Y el artículo 13 distingue la falta gravísima como acoso sexual del superior, el militar que, prevaleciéndose de una situación de superioridad, efectuará un requerimiento de carácter sexual para sí o para un tercero bajo la amenaza de causar a la víctima un daño relacionado con su servicio o su carrera. Este es el primer
el primer ítem que, digamos, como parte de la estrategia generalizada de abordar la problemática del acoso y la violencia sexual o de la violencia basada en género en el ámbito de las Fuerzas Armadas. A ver, voy a pasar a la siguiente, a ver, me dicen si se ve correctamente. ¿Se ve? No. Entonces, es algo de la pantalla completa. Ahí se ve. Tengo Ahí que ir sí. y venir, no sé por qué. Bueno, la segunda piedra angular ha sido la creación de una dirección de políticas de género dentro del Ministerio de Defensa. Digamos, la Dirección de Políticas de Género institucionalmente depende de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, creada en el año 2008, y la misión principal que ha tenido la Dirección de Políticas de Género es la de crear y coordinar políticas para incorporar precisamente la perspectiva de género dentro de las Fuerzas Armadas, intervenir en la revisión de toda la normativa interna militar o proponer nuevas normativas que se adapten a la legislación nacional o a los convenios internacionales con jerarquía constitucional en materia de género, realizar actividades de sensibilización y capacitación y diseñar planes para contener las problemáticas derivadas del acoso sexual dentro de las instituciones militares. Digamos, el principal órgano, por decirlo de alguna manera, dentro de la Dirección de la Política de Género ha sido la creación de un Consejo de Políticas de Género para la Defensa, un consejo inédito en la historia de las Fuerzas Armadas de la Argentina y del Ministerio de Defensa, atento a que se convocó a mujeres militares, varones militares, integrantes de la sociedad civil vinculadas con el tema, funcionarios, a la luz de comenzar a diagramar todo este tipo de reformas y de propuestas y de conocer y llevar adelante un diagnóstico de cuál había sido o cuál era en su momento, ¿no?, la situación de las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas, cuáles eran los impedimentos para su ascenso, para su permanencia, y bueno, todas las cuestiones que fueron surgiendo, que eso también era como una agenda viva, digamos, porque en la medida en que se iban reconociendo, diagnosticando nuevas problemáticas, institucionalmente se trataba de dar respuesta a cada una de ellas. Tal fue así que se crearon las oficinas de género como órganos de contención o la primera línea de contención dentro de las Fuerzas Armadas. Empezó tímidamente como una iniciativa en el ámbito de la Fuerza Aérea, que rápidamente se replicó al resto de las fuerzas, y actualmente podemos decir que es una política en marcha y muy efectiva. Las Fuerzas Armadas cuentan actualmente con 22 oficinas de género, incluyendo un enlace de género en el Comando Antártico y en el Centro de Entrenamiento para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, en el CALCOPAS. Estas oficinas de género, como primera línea de contención, se rigen por un protocolo marco para el abordaje de las violencias por motivo de género en el sector público nacional, que ha sido diseñado ya sea digamos, por una ley, pero asimismo también ha sido diseñado y apuntalado teniendo en cuenta la idiosincrasia o las particularidades de las Fuerzas Armadas por parte de la Dirección de Políticas de Género. Otra de las cuestiones que ha abordado la dirección tiene que ver con género y operaciones de mantenimiento de la paz, ¿no?, a la luz de dar cumplimiento a la resolución 1325 de las Naciones Unidas para incrementar la capacidad de aportar mujeres por parte de la República Argentina en las operaciones de paz. Otro de los planes ha sido la creación de planes nacionales, del Plan Nacional de Jardines Maternales y Paternidad Responsable, a la luz de que una de las cuestiones que se evidenciaba era el problemas de permanencia de las mujeres cuando en su edad, digamos, de desarrollo militar coincide con su edad reproductiva, y eso genera bajas o incompatibilidades de la vida profesional y familiar. Entonces, lo que se hizo mediante convenios es la instalación de jardines en las principales bases militares, en donde se pueda, digamos, manejar, o sea, más cómodo ya sea para los padres y las madres, conciliar su vida
profesional con su vida familiar. Otro de los planes importantes ha sido el Plan de Protección y Atención de la Violencia Intrafamiliar dentro de las Fuerzas Armadas, a la luz de que la República Argentina también entiende que la cuestión de la violencia intrafamiliar es una cuestión digamos, si bien se da en un ámbito privado, repercute en el ámbito público, con lo cual a través de los diagnósticos que se han realizado dentro de la Dirección de Políticas de Género, era una de las problemáticas a atender. Bueno, lo que básicamente la Dirección de Políticas de Género ha realizado un montón de reformas normativas con perspectiva de género, cuestiones que no requerían en su momento demasiado presupuesto, sino que era revisar lo que la letra decía y actualizarla, digamos, a la luz de la legislación nacional. O sea, convengamos de que no había normativas que eran de la década del 60, de la década del 70, que no se habían actualizado ni siquiera, digamos, en el marco de la reforma constitucional del año 94. Y otra de las piedras angulares de lo que ha sido dentro de la Dirección de Políticas de Género es la tramitación de casos y seguimiento de denuncia por motivo de género. Digamos, la idea es, además de trabajar con las oficinas de género, la dirección también funcionaba como un centro de atención no directa a la víctima, pero sí de tramitación, digamos, por sobre todo a nivel de presentaciones escritas por parte de mujeres denunciadas o de consultas. Ahí voy a hablar un poquito más de esto. A ver. ¿Ahí se ve? No. Vamos de nuevo. Ahí sí. Ahí está. Bueno, esto ha llevado, digamos, al desarrollo de un manual de procedimiento para el registro del personal militar denunciado dentro de la Dirección Nacional, que, bueno, brevemente, estos eran algunos, digamos, se puede ser tomado como un ejemplo de protocolo de actuación o de más que nada de tramitación de la denuncia. Por ejemplo, en el momento en que llegaba una presentación como canal de recepción de la denuncia, como les comentaba, la mayoría era un correo electrónico a la dirección o notas en sobres cerrados, en buzones estratégicamente ubicados dentro, ya sea dentro del ministerio, dentro de alguna de las bases o dentro digamos, de los edificios militares. Llegaba la denuncia a la Dirección de Políticas de Género. Entonces, en ese momento, lo que se hacía, bueno, obviamente darle un número de expediente del Ministerio de Defensa o de Derechos Humanos y comenzar a analizar el caso, ¿no? Se dejaba asentado la fuerza de pertenencia, o sea, si la denuncia involucraba a un personal de la Fuerza Aérea, del Ejército o de la Armada. El causante, quien denunciaba, o sea, nosotros no podíamos proceder cuando había denuncias anónimas, aunque de alguna manera esas denuncias anónimas echaban cierta luz de algo que podría estar ocurriendo si se trataba de entrar en contacto con la persona que hacía la denuncia, ¿no? Después también se dejaban asentados los datos sobre la persona denunciada, nombre, apellido, grado, situación de revista, destino. Digamos que este ítem era uno de los campos más importantes a dejar asentados porque la Dirección Nacional también trabajaba con expedientes vinculados a lo que tiene que ver con ascensos, agregadurías, cambio de destino, designaciones y nombramientos. Entonces, a la hora después de elevar la información, debía estar registrado o asentado si esa persona también había estado involucrada en alguna situación de violencia o de acoso o de abuso sexual. Entonces, por parte del asesor, o sea, todos los asesores llevaban adelante la tramitación de casos. Lo primero que había que hacer era la identificación del tipo de denuncia. O sea, si se trataba de un abuso de autoridad, si tenía que ver con una situación particular de viviendas, una situación laboral, acoso sexual, obras sociales, o sea, había distintas
distintos criterios para clasificar la presentación que la persona había hecho dentro de la Dirección Nacional. Entonces, lo que se analizaban los hechos, lo que se denunciaba, cómo se había producido o quiénes eran los denunciados, cuál era, digamos, la expectativa que tenía la denunciante o la persona que denunciaba con respecto a la resolución. O sea, había personal que quería que a ella la corrieran del lugar o le dieran otro destino, o había personas que digamos, querían que se sancionara a la persona denunciada porque por ahí no era la primera vez que cometía algún tipo de abuso. Entonces, bueno, se trataba de poner en contacto con la causante para ver qué es lo que quería, digamos, qué pretendía por parte de la institución, qué tipo de resolución se sentiría conforme, ¿no? Por ejemplo, después, bueno, se hacía la tramitación, el seguimiento, una tramitación por sobre todo se entraba en contacto con las oficinas de género del lugar donde había sido denunciada, y también se trabajaba, digamos, codo a codo con las direcciones de personal de cada una de las fuerzas, a las cuales nosotros le solicitábamos informes, se habían iniciado actuaciones disciplinarias, cuáles eran las medidas que habían sido adoptadas en relación, ¿no?, a tal o cual situación, y desde la dirección también se podían llegar a, digamos, labrar recomendaciones o temperamento a seguir por parte de las fuerzas. Por ejemplo, esto solamente en el año 2016 había en la Dirección de Política de Género más de 90 casos de denuncia, incluyendo, digamos, en tramitación activa, incluyendo acoso sexual, discriminación, abuso de autoridad. Y esto llevó también a que el importante trabajo que hacía la dirección a lograr la firma de un convenio en el año 2015 con, ahí ven que dice INDEC, es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina, para el desarrollo, o sea, para que el Ministerio de Defensa sea parte del registro único de casos de violencia contra las mujeres. O sea, otra política pública que estaba funcionando por fuera del Ministerio de Defensa, pero que de alguna manera lo que buscaba era centralizar y sistematizar toda la información disponible, digamos, en cuanto a denuncias en materia por violencia o cuestiones de género a nivel nacional, con el propósito luego de desarrollar políticas públicas federales y nacionales. Voy a la otra. A ver. Ahí se ve el número 3. Sí. Sí. Bueno, y digamos, la tercera pata o el tercer elemento fundamental para poder llevar adelante la tramitación de las denuncias, la aplicación del Código de Justicia Militar, lógicamente había que involucrar a las Fuerzas Armadas. De poco servía dentro de la dirección bajar línea o bajar órdenes, pero si eso no tenía una contraparte práctica del otro lado, ¿no? Bueno, entonces la Auditoría General de las Fuerzas Armadas emitió una serie de circulares en donde establecía el tratamiento disciplinario de la falta de acoso sexual, como mencionábamos antes, en el ámbito militar. Digamos, esto supone algo inédito. Esta circular es del año 2012, supone una ampliación de la definición de las situaciones que configuran acoso sexual, porque también consideran el acoso sexual ambiental. O sea, esto es el comportamiento sexual ejercido por un superior o por un par que genera un contexto hostil y humillante para la trabajadora o el trabajador sin que medie un requerimiento de carácter sexual. Entonces, otra de las cuestiones en las que hace hincapié esta circular, y fue muy positivo porque, digamos, rompió con una creencia de que las denuncias únicamente tenían que ser efectuadas a través de la cadena de mando. Bueno, lo que establece esta circular es que no necesariamente tiene que ser así, y las víctimas o las personas denunciantes podían acudir directamente
a las oficinas de género. O sea, de alguna manera, esta circular, más el aval brindado por la Dirección Nacional de Derechos Humanos, empoderó, ¿no?, a las oficinas de género dentro de las Fuerzas Armadas. Otra novedad importante fue que en relación a los medios probatorios, o sea, entiende, como mencionaba Rosita, ¿no?, que hay veces que el acoso sexual suele cometerse en ausencia de testigos, no hay pruebas escritas, no hay evidencias físicas. Entonces lo que hace esta circular es ampliar los mecanismos probatorios. Por ejemplo, interpreta que pueden haber algunos indicios que podrían demostrar la existencia de acoso sexual, como por ejemplo ser el trato diferenciado hacia la víctima, arbitrariedades cometidas contra ella, la existencia de denuncias anteriores. Bueno, y asimismo incluye, ¿no?, una prueba pericial psicológica, tanto a la persona a la que se le imputa el acto del acoso sexual como a quien lo denuncia, que podría ser realizada por psicólogos contratados por la fuerza o en instituciones sanitarias externas. Otro de los puntos importantes de esta circular establece que la omisión de los contenidos en la misma sustentación de los legajos disciplinarios relacionados con la materia pueden derivar en la presencia de vicios nulificantes o podría conllevar la responsabilidad disciplinaria del oficial auditor instructor por omitir situaciones o declaraciones o cuestiones que tengan que ver con denuncias de acoso sexual o de violencia basada en género. Esta circular número 46 complementa a la circular número 19, que reconoce la problemática que el acoso sexual trae para las instituciones armadas. O sea, esto da un reconocimiento desde adentro. La propia Auditoría General de las Fuerzas Armadas reconoce de que estas situaciones de violencia y de acoso sexual pueden ocasionar que la víctima solicite la baja o el retiro de la institución para no afrontar el problema. Puede que la víctima, al estar atravesando una situación de violencia, sea evaluada por parte de sus superiores de manera negativa, con lo cual podría llegar a pedir una baja sí, darse una baja o un retiro. Y ni que hablar, ¿no?, de la somatización del conflicto, que puede incluir, ¿no?, lo que tiene que ver con la tensión nerviosa, irritabilidad, la ansiedad, los trastornos psicosomáticos que acarrean, ¿no?, al afrontar una situación de violencia y acoso sexual. No sé cómo estoy con el tiempo, pero ya estoy terminando. Sí, sí, gracias, Ceci, porque tenemos un par de minutos. Ahí va, ahí va. A ver. Ahí está. Bueno, en cuanto a los logros digamos, del abordaje o de lo que ha sido la experiencia argentina en la materia, fue lograr la toma de conciencia dentro de las Fuerzas Armadas de la problemática y más que nada en lo que tiene que ver con institucionalizar una respuesta a las víctimas. O sea, había un problema que no estaba siendo atendido y bueno, gracias a la creación de la Dirección de Política de Género y el trabajo conjunto con las autoridades máximas de las fuerzas y ministeriales, se pudo comenzar a dar una respuesta que lógicamente siempre todo es mejorable, digamos, en el tiempo. En cuanto a las buenas prácticas que se han identificado, bueno, vemos la celebración de convenios con instituciones vinculadas, por ejemplo, institutos de las mujeres, organizaciones de la sociedad civil, la realización de publicaciones, ya sea propia o en libros blancos, cartillas, campañas gráficas, o sea, dar a conocer lo que se está haciendo, dar a conocer, digamos, a través gráficamente de reconocer qué situaciones configuran acoso, abuso, porque muchas veces uno no sabe digamos, diferenciar una cosa de la otra hasta que por ahí lo ve graficado o lo ve, digamos, o se realiza o participa en algún conversatorio, algún seminario. Entonces, bueno, es fundamental la difusión
la capacitación continua, o sea, el desarrollo de diplomaturas. Por ejemplo, nosotros tenemos una diplomatura en género que funciona dentro del ámbito de la Universidad de la Defensa Nacional. También es muy importante desarrollar políticas públicas involucrando a otras áreas, ya sea dentro digamos, del ministerio, dentro de la fuerza, con ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia, Derechos Humanos. Bueno, todo lo que se pueda, en donde se pueda, siempre es bienvenido y sirve de apoyatura para dar a conocer y recabar información y tratar de diagnosticar y hacer escuchar la voz de las mujeres. Lógicamente todo es mucho más fácil, ¿no? Cuando hay apoyo y conducción política comprometida. A veces no, como les mencionaba anteriormente, no necesariamente tiene que ver con una partida presupuestaria por parte de los ministerios importantes, sino que hay muchas cosas que se pueden mejorar sentándose a reescribir y a comparar y a, digamos, actualizar las normativas. Lógicamente esto presenta una serie de, más allá de los logros alcanzados, una serie de desafíos para las instituciones, ¿no? En el sentido que los cambios institucionales requieren de cambios culturales mucho más profundos para que todo lo que tenga que ver con los avances en materia de igualdad se traduzcan en modificaciones reales. Uno de los, digamos, de las puntas de lanza que hemos utilizado es asumir que incorporar una perspectiva de género y prevenir el acoso dentro de las Fuerzas Armadas en realidad se sustenta en una modernización estratégica, operativa y táctica del instrumento militar, o sea que así como hay otras cuestiones importantes, lo que tiene que ver con género también puede ser asimilado como una cuestión de modernización para las Fuerzas Armadas. Otros desafíos es no dejar caer los logros alcanzados en el tiempo, evitar la pérdida de institucionalidad, capacidad de gestión y poder de conducción dentro del entorno militar. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque recientemente, como yo les venía comentando, la historia o de lo que ha sido el trabajo desde la creación de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, desde que asumió el nuevo Poder Ejecutivo dentro del Ministerio, esta Dirección Nacional ha dejado de ser Dirección Nacional y ha pasado a ser una dirección simple. O sea que nosotros, digamos, tenemos hasta quinto grado de conducción. El quinto grado sería una coordinación. Una dirección simple es un cuarto grado, digamos, de conducción. Entonces, bueno, hay que ver esta pérdida institucional de pasar de ser una dirección nacional a ser una dirección simple, cómo se da en el futuro, ¿no? Cómo se da en esas interacciones y esa autoridad con los altos mandos militares, ¿no? Para seguir manteniendo los logros que se han alcanzado a lo largo de estos años. La eliminación del Ministerio de las Mujeres también ha sido un golpe fuerte dentro, o una digamos, de las medidas adoptadas por las nuevas autoridades. Entonces, bueno, habrá que ver cómo evoluciona todo esto en un futuro. O sea, que si bien se ha trabajado, nunca se está exento, ¿no? de la pérdida de institucionalidad y de poder de conducción. Bueno, y algunas consideraciones para los investigadores que están llevando adelante investigaciones con respecto a lo que tiene que ver con acoso y en las instituciones. Bueno, asumir que claramente no es sencillo abordar el tema, ¿no? O sea, es información sensible, lo más probable de que haya renuencia, la cultura organizacional, como hacía mención Rosita, más la cultura del país, puede ser un gran obstáculo, ¿no? A la hora de obtener información para el desarrollo de alguna investigación. El buen nombre o el renombre que tenga la institución académica o la organización de la sociedad civil favorece, ¿no? Que la investigación llegue a buen puerto. Bueno, asimismo también tener un buen esquema de recopilación de datos es fundamental, ¿no? Bueno, yo considero que la parte técnica del proyecto es fundamental para unificar criterios en la diversidad de casos de estudio, poder realizar comparaciones, determinar de manera precisa qué datos uno necesita para llevar adelante una investigación, para que no se dupliquen esfuerzos y que lo recolectado sirva, ¿no? Para los objetivos de la investigación. A veces uno se
una cosa va llevando a la otra y pierde un poco el foco de la información que necesita para llevar adelante la investigación. Y bueno, y el investigador es investigador en todos lados, ¿no? Cuando busca en internet, cuando participa en un evento, cuando es recibido por alguna autoridad oficial, cualquier dato o información puede ser de utilidad para guiar el rumbo de la investigación. Hay que tener en cuenta que mucha información a veces no aparece directamente en los portales oficiales, pero sí en otros lugares, ¿no? Como ser los portales de acceso a la información pública, los portales de transparencia de los países. Y hay veces que hay muchos datos que no se consiguen de manera oficial, pero sin embargo suelen estar disponibles en los portales de organismos internacionales como son Naciones Unidas. Yo recuerdo cuando empezamos a hacer la investigación en materia de género, Fuerzas Armadas y policiales, era muy difícil encontrar cantidad de mujeres que estaban desplegadas digamos, en las operaciones de paz, y sin embargo en las páginas de Naciones Unidas, metiéndose y cliqueando bastante, uno llegaba, ¿no?, a encontrar todo el personal que estaba desplegado, diferenciado por país, y había mucha más información allí que en los propios portales, digamos, de los países, o por ahí también cuando uno mandaba el requerimiento de información a las autoridades oficiales. Otro de los puntos que considero que son fundamentales es mantener los principios de respeto y de confidencialidad, o sea, sabiendo de que es un tema sensible. Hay que tener cuidado, ¿no?, a la hora cuando uno publica la información, no vulnerar la imagen de la institución, pero sí de alguna manera ser persuasivo a la luz de que es necesario que, digamos, algunas cuestiones sean reveladas para poder avanzar y diseñar estrategias que den respuesta a la problemática. Y bueno, apoyarse en las organizaciones de la sociedad civil y de la academia también es fundamental, porque bueno, muchas veces las instituciones no cuentan con el presupuesto o desconocen cómo abordar la problemática, entonces organizaciones de la sociedad civil y la academia pueden ser la punta de lanza para echar luz sobre el tema y proveer de alguna manera herramientas a las instituciones para que desarrollen posteriormente las políticas públicas necesarias. Y me voy con la última, y ya estamos, breve. En cuanto a las reflexiones finales, bueno, reconocer que el fin del acoso no es una responsabilidad exclusiva de las mujeres, no es algo que atañe solamente al colectivo de mujeres, sino que es crucial también que se involucren los varones, ¿no? Y que tanto los líderes y las lideresas rechacen con frecuencia y de manera pública la gravedad del acoso, digamos, como algo que es contrario a la misión institucional. Reconocer, esto a veces también es difícil, ¿no? O sea, reconocer de que las personas que están denunciando no lo hacen para manchar la carrera a la persona que están denunciando o sacar algún tipo de ventaja, ¿no? Sino que a veces lo que sí están ayudando es a, digamos, cumplir con sus obligaciones en materia de igualdad. O sea, no habría que prejuzgar tanto a quienes denuncian estos hechos como personas poco dignas de confianza, con malas intenciones, sino ser un poco más abierto en este sentido y de que de alguna manera están colaborando para mantener los estándares de igualdad y de respeto dentro de las instituciones. Tener en cuenta la diversidad y los entornos multiculturales, o sea, a veces las percepciones sobre una conducta inapropiada puede variar significativamente de un país a otro. Esto también es algo a tener en cuenta. Y bueno, como reflexión final, que el compromiso tiene que ser construido desde la alta dirección política hasta digamos, el nivel más operativo, para que, digamos, fomentar una cultura que desaliente y sancione el inapropiado comportamiento, ¿no?, de acoso sexual. La conducción política es fundamental. Es fundamental porque, por ejemplo, nosotros recientemente en Argentina se están evidenciando nuevamente renovados aires de impunidad dentro de las fuerzas que están también vinculados a la ideología del gobierno actual, ¿no? Y en donde también se soslayan, digamos,
cuestiones que tienen que ver con declaraciones personales de funcionarios públicos que entran en contradicción con las leyes vigentes en materia de género. Entonces, bueno, es algo que habrá que ver qué impacto tiene en el futuro. Y bueno, la historia no dirá y habrá que ir viendo cómo se profundizan o por ahí de alguna manera se dilatan o se diluyen estas políticas que han logrado hacer del Ministerio de Defensa de Argentina y de las Fuerzas Armadas un ejemplo en varios países, pero bueno, nada es permanente y todo está siempre sujeto a cambio. Así que bueno, espero no haber sido demasiado extensa y cualquier duda quedo a disposición. Muchísimas gracias. Gracias, Cecilia, por tu contribución. A continuación, contaremos con la participación de 3 de los investigadores del proyecto, quienes preguntarán a las conferencistas cuestiones relacionadas a los desafíos al abordar desde la investigación el acoso y abuso sexual en las instituciones militares. Me es grato presentar a María Lorena Merizalde, de Ecuador. Ella es abogada, tiene una maestría en criminología y ejecución penal, es especialista en garantías jurisdiccionales y reparación integral, así como candidata a doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. María Lorena tiene estudios en género, investigación jurídica y es docente universitaria tanto en pregrado como posgrado de varias universidades del Ecuador. Por favor, María Lorena. Gracias, Dolores. Buenos días con todos, de manera especial con Rosita y Cecilia. Primero felicitarles por su intervención, realmente que es interesante y esto da también, se empieza a relacionar con los resultados que vamos obteniendo de la investigación pues, que estamos realizando aquí en los diversos países de Latinoamérica. Yo tengo 3 preguntas específicas que tengo 3 preguntas específicas que quisiera hacerle, ¿no? A cualquiera de las dos, pues son de temas que han hablado y creo que se entrelazan entre sí. La primera es que dentro de los países de Latinoamérica, en estos 14 países pues que se ha realizado, que se está realizando esta investigación, uno de los aspectos que se han evidenciado es esa separación de las Fuerzas Armadas con la política de género per se. La política de género que es emitida dentro de pues, la instancia de, en este caso en Ecuador, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, en otros de los países mediante el Ministerio de Justicia y sus secretarías enfocadas en la mujer. No tienen nada específico que aborde acerca de las políticas preventivas para la violencia contra la mujer dentro de las fuerzas, en este caso armadas, fuerzas policiales, sino que realmente no hacen esa especificidad que se considera necesario. Ustedes, ahí me gustaría como que exista este feedback por parte de ustedes en cuanto a si ustedes creen necesario que dentro de una política de género, ¿sí? A nivel nacional, exista el abordaje de las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales y otros cuerpos de seguridad complementaria. Porque recordemos que son estructuras jerarquizadas, sí, que generalmente tienden a masculinizar también y son bastante estereotipadas, y pues esto no se lo aborda, sino es una generalidad que en los países de Latinoamérica, en la política de género, no se les toma en cuenta de una manera específica. Entonces hay este divorcio. Generalmente es mediante protocolos o mediante circulares, políticas de las propias instituciones, pero no son abordadas de manera general. La segunda pregunta que a mí me gustaría hacerles es si ustedes consideran que dentro de las instituciones de Fuerzas Armadas, si bien hay direcciones de derechos humanos y género, generalmente se ve eso dentro de las direcciones que existen en estas instituciones, no existe precisamente una dirección que se enfoque en el tratamiento a las víctimas, es decir, una especie de unidad
que brinde el tratamiento necesario para las víctimas. ¿Ustedes creen que esto es necesario que exista dentro de las fuerzas? ¿Esto se podría considerarse también una buena práctica? Y la última es que a su criterio, posterior a las investigaciones que han realizado, hay que recordar que la tasa de condena de las conductas sexuales denunciadas al interior de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales tienen una baja tasa de condena. Eso es una crítica que se ha hecho. No llegan a condenarse, sino quedan nada más en procedimiento o investigación. ¿A qué creen que se deba esto? Solamente queda a veces en denuncia dentro de la institución y no se judicializa para posterior dar una sanción. ¿Cuáles son los problemas o los retos que se enfrentan ya en la judicialización de esto? No sé, estas son las 3 preguntas que yo tengo para las expositoras. Gracias, María Lorena. Cecilia y Rosita, no sé si... Rosita, por favor. Bien, doctora, bueno, primero felicitándola a la doctora Cecilia y luego a las preguntas que nos hace la doctora Merizalde. Bien, yo brevemente contesto alguito de las 3 para darle un espacio a la doctora Cecilia. Primero, respecto de las políticas de género, a ver, en la región, quien tuvo primero la política de género en Fuerzas Armadas fue Argentina y luego Chile. Y Ecuador es el tercer país que tiene política de género para las Fuerzas Armadas. Entonces, la política de género, la primera política de género en Fuerzas Armadas en realidad obedece al año 2013. En el año 2023 se actualizó esta política, pero como usted bien decía, doctora Merizalde, no hay esa conexión nosotros deberíamos tener esa conexión, algo muy importante. Siempre nos olvidamos de citar al tema del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, que es importantísimo, porque recién inclusive el Consejo Nacional para la Igualdad de Género sacó un reglamento justamente para tramitar los casos de violencia sexual y violencia laboral. Entonces, para mí es importantísimo tener esa conexión tanto con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, cuanto con el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. ¿Nos falta esa relación interinstitucional, interministerial? Sí, sí nos falta. Y la política, pese a que fue actualizada en el 2023, el problema es que está desconociendo, y como decía la doctora Cecilia, eso de no dejar que todos los logros alcanzados se pierdan en el tiempo. Entonces, las Fuerzas Armadas en temas de género han trabajado 20 años, de 1999 al 2019. Y respecto de normativa, tiene bastante normativa sustentada. Tiene una política de género del 2013 y actualizada al 2023. Tiene un reglamento transitorio para el personal militar. Tiene una cartilla de género para Fuerzas Armadas. Pero insisto, en esta pregunta voy a insistir que aterrizamos todo como lo que dije en mi exposición, las normas, las políticas, las medidas afirmativas, las prácticas institucionales llegan a ser insuficientes si no se actualiza, no se fortalece la cultura organizacional militar, porque muchas veces la discriminación y la exclusión no está en la norma, está en la aplicación a la norma. Entonces, primera pregunta. Respecto de la segunda, desde el año 2009, el Ministerio de Defensa cuenta con una Dirección General de Derechos Humanos, Género y Derecho Internacional Humanitario, replicado y reproducido a manera de direcciones en el Comando Conjunto y departamentos en las diferentes fuerzas. Pero usted decía, se hacía la pregunta que ninguna de esas direcciones, es decir, desde esa institucionalidad de derechos humanos en Fuerzas Armadas, en el sector defensa, ¿por qué no trata a la víctima? Entonces, ¿por qué la víctima queda un poco suelta? Pero yo voy a empezar por el principio. Primero tenemos que declarar la víctima, pero si usted no declara a nadie víctima y los casos quedan diluidos en el tiempo o archivados, al no haber víctima, no puede haber un tratamiento para la víctima. Entonces, volvemos a aterrizar en la cultura organizacional militar que hay que declarar víctima.
Y respecto de la tercera pregunta que usted decía, ¿por qué esa baja tasa respecto del tema de sanciones? Porque si usted no considera en la cultura organizacional militar, usted no considera el tema del acoso sexual, del abuso sexual o versus también el acoso y abuso laboral, si usted no lo considera y no lo declara como tal, que sí hubo en tal caso específico, mal puede recibir una sanción. Además que el protocolo que se tiene en el sector de defensa que está vigente, en ese protocolo se confunde, por eso hay que actualizar y adaptar este protocolo a las necesidades y para que sea efectivo, se confunde el tema de que analizar un caso o estudiar o investigar un caso de violencia de género es lo mismo que hacer un proceso administrativo disciplinario. Y eso no es. El rato que usted trata un caso de violencia de género como un asunto disciplinario, entonces pierde el horizonte. Entonces tendría que pasar ya no a un protocolo de violencia de género, sino netamente a un proceso administrativo disciplinario para sancionar como una falta disciplinaria, siendo que el objetivo es que el protocolo se estudie, se investigue el caso y si de esa investigación devienen sanciones administrativas disciplinarias, pasen allá como un proceso disciplinario para juzgamiento como una falta leve, grave o atentatoria. Pero no se lo está trabajando así, se lo está trabajando confundiendo lo administrativo interno con lo disciplinario sancionado. Hasta ahí, doctora Medizalde, espero haber contestado en algo sus inquietudes. Bueno, bien. Bueno, nosotros en Argentina tenemos la salvedad de que mucha digamos, del marco para aplicar las políticas de género a nivel interno están dados por los tratados internacionales. No obstante eso, la conducción política ha sido fundamental, porque, ya te digo, o sea, tenemos una reforma constitucional en el año 94, la Convención Belén do Pará del año 94, la CEDAW del 79, y sin embargo la legislación interna militar seguía los cánones un poco más de la prehistoria. Entonces, hasta que ahí no hubo una voluntad política digamos, resolutiva en este sentido, muchas cosas no se pudieron, digamos, actualizar. Sin embargo, yo he visto que muchos de los países de América Latina involucran indirectamente a los ministerios de defensa o a las Fuerzas Armadas a través de la creación de planes de igualdad o planes, ¿no? Digamos, coordinados por los institutos de las mujeres, como bien mencionaba Rosita. O sea, eso puede servir también como un paraguas para acercar al mundo militar, que no está exento, o sea, terminan siendo ciudadanos, aunque sean uniformados, son ciudadanos que forman parte de un mismo país, no es que son ni una raza distinta, ni tienen una ciudadanía distinta, sino que ese militar, ¿no? Cuando termina su horario, también constituye un ciudadano civil con los mismos derechos y obligaciones que cualquier persona dentro de ese país. Así que rescato la posibilidad o la manera digamos, de aproximar a las Fuerzas Armadas, de incluirla dentro de estos planes de igualdad que muchas veces se desarrollan a nivel nacional o territorial dentro de los países. Con respecto a la segunda pregunta, unidades de tratamiento de las víctimas, bueno, nosotros tenemos la parte de la sanidad dentro de las Fuerzas Armadas, aunque no hay áreas específicas de atención de violencia de género, como puede encontrar por ahí en cualquier hospital público, pero sí hay áreas de contención, ¿no? A las víctimas. De hecho, esas áreas de contención a la víctima también se han institucionalizado a través de la sanción de otorgamiento de licencias por violencia de género, que, bueno, vuelvo a lo mismo, no es que ha sido algo surgido netamente desde el corazón militar, sino dado por una legislación nacional en donde se otorga a las personas la posibilidad de acceder a una licencia por violencia de género, porque, bueno, muchas veces ocurría, ¿no? Que uno, al momento de que está tramitando una denuncia o está atravesando por un proceso de denuncia, debía ausentarse del trabajo, debía realizar trámites, y muchas veces esas faltas se las computaban como licencias ordinarias o vacaciones, y no, en realidad, o sea,
se le garantiza de alguna manera a la víctima que disponga de una licencia de violencia de género para hacer uso de todas las tramitaciones médicas y administrativas ante las autoridades que correspondan. Eso creo que también ha sido un gran avance, es una licencia que tiene máximo 15 días anuales y dependiendo de la gravedad puede ser renovada ante las autoridades. Y con respecto digamos, al traspaso de lo que tiene que ver una sanción dentro del ámbito militar y su relación después con la justicia civil, dentro de las oficinas de género, lo que se hace también es tratar de acompañar a esa víctima a que realice una denuncia en sede penal o ponerla a disposición, orientarla. Porque bueno, muchas veces es algo que excede claramente la falta disciplinaria. O sea, la falta disciplinaria se aplica como militar en sí, pero a eso también le corresponde una sanción o digamos, una responsabilidad dentro del marco penal nacional o civil nacional. Muy destacado fue un caso que nosotros tuvimos donde era una situación de violencia intrafamiliar entre dos personas militares, porque también después hay que ver eso, ¿no? Muchas veces la violencia sucede entre pares o puede ser que uno sea civil y el otro sea militar, o bueno, hay múltiples variaciones, pero en el caso concreto eran dos militares, él era un suboficial, ella una soldado voluntario que sufrían violencia intrafamiliar. Se radicó primero la denuncia dentro digamos, de las fuerzas, siguió su rumbo, fue el caso que más escaló hasta el Consejo, digamos, de las máximas autoridades militares, y terminó con la destitución de la gente. Eso también después se tradujo digamos, en una denuncia en el ámbito penal y bueno, con su sanción correspondiente. O sea, claramente no es un camino fácil, muchas veces las víctimas son revictimizadas en todo este proceso. Entonces, bueno, siempre hay cosas que mejorar y cosas que, digamos, habrá que ir evaluando qué es lo que funciona y en cada caso en concreto para evitar la revictimización, mantener la confidencialidad y que, bueno, todo termine de la mejor manera posible, ¿no? Gracias, Cecilia. Gracias. Gracias, Rosita y a Cecilia. Gracias, Dolores. Gracias, María Lorena. A continuación, me complace darle la palabra a Wajid Sahi de Pakistán. Inicialmente, Wajid va a hablar en inglés, por eso sugiero, pues, quien necesite la interpretación en español, que por favor vaya ahora a las herramientas. Wajid es máster en filosofía con experiencia en temas de defensa y activista de la sociedad civil en campañas sobre la paz y seguridad. Es investigador y miembro de RESDAL y bueno, pues es uno de nuestros investigadores del proyecto. Bienvenido, Wajid. Yeah, so hi everyone, I'm audible. So thank you so much, Ms. Dolores, for this kind introduction, and thanks to RESDAL for giving me this opportunity to be a part of this meaningful conversation. And lastly, I'm really thankful to the esteemed speakers for sharing such an amazing and meaningful insights, which are highly meaningful and valued for me. In terms of questions, as based on my advocacy and research experience, I have come to know that laws and policies are in place, but there is a huge gap in terms of implementation, like of laws and policies, when it comes to the countering and preventing sexual harassment in security institutions. So as a civil society activist, I would like to know your thoughts, like any one of the speakers can respond, like how military institutions can implement effective policies and programs to prevent sexual harassment and abuse. And what do you say, like what metrics can be used to measure their success? I'm specifically asking in the context of strengthening reporting mechanisms and transparency in handling cases like relevant to sexual harassment, abuse, discrimination, and misuse of power within like security institutions. So thank you so much. Thank you, Wajid. Gracias, Wajid. So, Rosita.
Muchas gracias las preguntas. A ver, primeramente, em, efectivamente, sí hay una brecha. El momento de aplicar y ya no somos ajenos a manejar un marco legal internacional, particularmente en derechos humanos. Entonces, creo que eso creo que ya lo tenemos un poco superado de ese marco que nos cobija a todos los países, ¿no? Ese marco internacional. Y en nuestra Constitución particularmente les da un tratamiento más especial, un tratamiento privilegiado a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, Fuerzas Armadas no es ajeno a ese marco internacional, se cumple todo en ese marco, pero vuelvo a insistir, muchas veces no está en el marco legal, ni en la política, ni en el reglamento, ni en la ley. El tema de la brecha es el momento de aplicar, porque finalmente los que aplican son ciudadanos uniformados. Y el ciudadano uniformado tiene esa capacidad de decidir por qué camino se va. Entonces, al estar la aplicación, la decisión en las personas, en los ciudadanos uniformados, en los ciudadanos militares, pasa que pueden haber este tipo de quebrantamientos, de omisiones, de distorsiones, el rato de aplicar la norma. Y por otra parte, si el acoso sexual laboral se aprende, porque eso no es que nace con nosotros, eso se aprende en las fases de formación, en lo militar, en los procesos de formación, de perfeccionamiento, de especialización y capacitación. Si esos tipos de acoso sexual o laboral lo aprendemos, ¿por qué no podemos desaprenderlos? Entonces, hagamos eso con la cultura de la prevención. O sea, no esperemos que pasen las cosas para tomar acciones. Hagamos la cultura de la prevención. Gracias, Rosita. No sé si Cecilia desea comentar algo. Sí, por ahí me gustaría agregar que la cuestión que tiene que ver con el diagnóstico es fundamental. Ahora, pero ¿cómo haces un diagnóstico cuando hay cierta renuencia o sentís que tu jefe te está mirando? Entonces, de alguna manera hay que tratar de buscar la mejor herramienta. Nosotros en un principio lo que hacíamos, convocábamos a todas las mujeres militares, por ahí lo hacemos oficiales o tropa, ¿no? Dependiendo del día, y digamos, solamente ellas, porque muchas veces la mandaban, pero venía un superior jerárquico, ¿no? Masculino. Entonces, hubo que trabajar en eso para que vinieran solas y se realizaban encuestas anónimas, porque también estaba eso, o sea, nadie quería poner el nombre o contestar o decir algo que por ahí después no sabía qué consecuencia iba a tener. Es un proceso difícil, pero por lo menos, aunque no sea perfecto al 100% en la primera oportunidad, sirve de base como para empezar a trabajar a nivel institucional. Entonces lo que tiene que ver eso, los talleres, el diagnóstico, las encuestas de percepción. Y como bien decía Rosita, muchas veces ocurre de que no por el hecho de que esté en la norma, después resulte, o sea, positivo, ¿sí? O sea, siempre va a ser mejor de que una institución brinde capacitación o sensibilización en género a que no la tenga. Ahora, ¿cómo se evalúa si esa sensibilización es efectiva o no? También requiere, ¿no? de cierto arte y yo creo que hay cosas que solamente se pueden ir evaluando en el tiempo, a veces no pueden ser evaluadas en la inmediatez. Pero de alguna manera siempre va a ser preferible que esté. Y de hecho, o sea, hay estudios en donde dicen, bueno, hay que hacer esta capacitación de género y mando a toda la tropa y listo y cumplí. Y no necesariamente eso signifique que la persona se haya apropiado o haya cambiado su comportamiento, ¿no? Por más de haber sido capacitada en temas de género. Con lo cual me parece que lo ideal es tener una estrategia de múltiples entradas, ¿no? O sea, ya sea en la formación básica, también en lo que tiene que ver digamos,
no solamente en el ámbito militar, sino también en lo que tiene que ver con lo cultural dentro del país donde uno se desarrolla, en la formación, en el mensaje del líder superior, o sea, de que esas conductas son inapropiadas, pero bueno, obviamente que el desarrollo de dispositivos o de indicadores con respecto a si sirven o no determinadas políticas todavía están muy en veremos, aunque hay ciertas prácticas que pueden ser rescatadas y por ahí lo que funciona en un país no funciona en otro, o sí funciona tímidamente y se tiene que ir adaptando. Creo que es una cuestión del día a día y de, bueno, tener más que nada cierto arte que por ahí, ¿no? Cierto arte y cierto apoyo de la conducción también es muy importante. Gracias, Cecilia. Bueno, a continuación, Yeah, thank you so much. Like very well answered. Yeah, thank you. Thank you, Wajid. A continuación, doy la palabra a Igor Novae Lins. Él es de Brasil. Igor es politólogo y doctorando en ciencia política por la Universidad de Brasilia. Estudia la interacción entre elecciones y crimen organizado. También desarrolla investigaciones en las áreas de relaciones raciales, política local, género en las instituciones de seguridad pública. Actualmente es coordinador de asuntos parlamentarios y federativos del Ministerio de Igualdad Racial de Brasil y es fellow de Resdal. Bienvenido, Igor. Muchísimas gracias, Dolores. Entonces, en primer lugar, muchas gracias a Resdal por la invitación y por la iniciativa. Fue muy valioso escuchar y aprender con las doctoras Rosita y Cecilia. Y creo que pasamos por problemas muy similares en Brasil. Yo siempre hablo que Latinoamérica es como el mismo país con variaciones pequeñitas. Entonces, muy parecido. Cecilia ya habló un poco, pero mientras hablaba pensé que la realidad del acoso y abuso sexual en las instituciones militares a menudo se manifiesta de una manera muy sutil y encubierta, lo que dificulta la identificación e incluso la documentación de esas prácticas. Además, las mujeres que son víctimas de tales abusos enfrentan riesgos que son significativos al participar, por ejemplo, de investigación, tanto en términos de represalias como de reexperimentación del trauma. Esto plantea para nosotros un desafío adicional, ¿no? Que para abordar ese tema de una manera ética y segura. Entonces, mi pregunta es, dada la naturaleza encubierta de muchas prácticas de abuso y acoso sexual en las instituciones militares, ¿cuáles son las estrategias más eficaces para monitorar y documentar estas ocurrencias? Y también al realizar investigaciones sobre el tema, ¿qué medidas yo, por ejemplo, como investigador, puedo adoptar para proteger las mujeres que son víctimas y garantizar la seguridad y bienestar de ellas mientras la investigación, minimizando los impactos y posibles represalias? Gracias, Igor. No sé quién desea hablar primero. No sé. Doctora Cecilia, ¿está bien si empiezo yo? Sí, cómo no, por favor. Bueno, doctor Igor, gracias la pregunta. A ver, aquí si para usted es difícil preguntar, para nosotros es difícil responder. ¿Y sabe por qué? Porque son temas demasiado sensibles que pueden lesionar, si son sacados de contexto, podrían lesionar la institucionalidad de Fuerzas Armadas, que yo como mujer militar le digo que eso nunca estará en duda, eso es impensable, eso es intocable, porque las Fuerzas Armadas en ningún momento se resquebraja su institucionalidad por hablar de estos temas. Hay casos aislados, hay casos que los malinterpretan y se puede pensar que es mejor no abordar estos temas para no lesionar a la institución como tal. Y no es así, porque las instituciones crecen y se mejoran, es justamente subsanando los errores y estos hechos que no está bien que se den al interior. Entonces, si los corregimos, estoy seguro que nos va a ir mejor.
Y efectivamente, en el tema del acoso sexual, opera lo que llamamos aquí en Ecuador, tenemos una ley contra la violencia para erradicar la violencia contra las mujeres, tenemos una violencia que se llama violencia simbólica, es decir, algo específico. Y esta violencia es justamente la que se da en espacios que están velados, solapados, en esas zonas grises que llamamos, que es difícil ponerlas al descubierto, porque esos comportamientos se los dan, es más, ni la mujer militar se espera recibir un tipo de agresión o de violencia, porque sencillamente está en su formación, está en su ambiente laboral, y como es tan velado, tan oculto, pero hiere tanto y lesiona tanto a la vez, que el tema de lo que decía la doctora Cecilia es justamente ampliar los mecanismos para aprobar estos comportamientos. Entonces, cierto es que el tema es difícil, pero digamos, nada que no se pueda. Y claro, las víctimas al denunciar, esta denuncia administrativa, esta petición, esta queja, desde el momento que presentan, eventualmente ya están sujetas a riesgos de represalias, riesgos de pases, riesgos de ser mal vistas, de ser descalificadas, de ser cuestionadas hasta por temas que son de carácter físico, que por qué tan gorda, que por qué tan flaca, que por qué tiene un hijo, que cuando se casó, cuando se divorció, etcétera. O sea, cosas que ni vienen al caso y se las ponen y salen a la luz por temas que son ajenos al tema de la vida personal con el acoso. Entonces, quieren confundir y descalificarse, confundiendo estos temas que no contribuyen al esclarecimiento. Entonces, que están sujetas a todo este tipo a todo este entorno hostil, a todo este tipo, sí. Y lo que más extraña, como quien dice, y yo le hablo desde el punto de vista de mujer, como quien dice ya, que venga de los hombres, ya como quien dice, ya hasta estoy humanada a que esto venga de los hombres, porque ya ellos son así, ellos fueron formados de tal forma, entonces ya, como que lo tengo hasta humanizado que venga de los hombres, y no me extraña porque ya hasta con los hombres estoy a la defensiva. El tema es que también hay que abordarlo en esta doble vía, cuando como mujer víctima me tengo que enfrentar no solo a esa cultura organizacional militar masculina, también en el camino me encuentro con mujeres militares que no son empáticas al tema. Entonces resulta que tengo abierto dos frentes con hombres y con mujeres. Entonces ahí me viene el desamparo, la desolación, y disculpe, ¿y ahora a dónde me voy? ¿A quién recurro? Entonces ahí lo podemos combatir esto ¿cómo? Con el fortalecimiento de la institucionalidad, tanto normativa cuanto de aplicación. Y esto, claro, se correlaciona con los procesos de prevención, preventivos. Aquí lo que nos puede tapar es la prevención. Y repito, en el marco del ordenamiento legal, es decir, instrumentos internacionales, es decir, nosotros tenemos, como Fuerzas Armadas, hemos recibido sanciones fuertes de parte de la Corte Constitucional de Ecuador, es decir, marco legal no nos hace falta. Lo que tenemos es que mirar para otro lado. ¿Y qué es el mirar para el otro lado? Insisto en esto, es fortalecer la cultura organizacional militar. Gracias, Rosita. Le pediría a Ceci lo más rápido posible. Sí, bueno, un poco coincidiendo con Rosita, ¿no? Es imperante brindar la seguridad institucional para que la víctima se sienta libre de denunciar, o muchas veces no es denuncia, a veces son consultas que no derivan necesariamente en una denuncia. Entonces, la seguridad institucional es fundamental, así como tener un equipo de contención altamente capacitado. Nosotros, bueno, en el ámbito de las oficinas de género hicimos mucho hincapié en la capacitación. Y ese equipo no solamente es una mujer oficial quizás la que recibe las denuncias, sino también hay un equipo o hay psicólogos o hay asistentes sociales, o sea, que puedan de alguna manera, digamos, militares con distintas especialidades que puedan contener a esa víctima, ¿no? Para garantizar la confidencialidad
y el resguardo, ¿no? La protección, porque acá la confidencialidad también es fundamental. Si se vulnera el principio de confidencialidad, que otra persona, viendo ese caso, puede animarse posteriormente, ¿no? a resolverlo. Y algo importante también, considero, tiene que ver con la capacitación y la formación del oficial sumariante. Nosotros, bueno, les comentaba de esas circulares en donde se podía llegar a sancionar al oficial sumariante por no advertir de que había habido un componente de género en la investigación, pero después en la práctica diaria nos dimos cuenta de que esos oficiales no tenían capacitación en género. Entonces hubo que formar y especializar a esos sumariantes para que por lo menos tengan esa capacidad de percepción y tratar digamos, de distinguir en la medida en que avanzaba la investigación si realmente había componentes de violencia o de acoso o motivos de género en las presentaciones. Entonces, bueno, son cosas que se van haciendo, ¿no? Sobre la marcha muchas veces, pero partir de una buena institucionalidad y una buena formación, por lo menos para la primera línea de contención, creo que son elementos fundamentales. Gracias, Ceci, gracias a todos los participantes. Solamente como para cerrar, y como hemos escuchado, pues abordar el acoso y el abuso sexual en las instituciones militares desde la investigación es un desafío en sí mismo, principalmente por las particularidades de las instituciones militares como la cultura organizacional, tal como nos ha comentado la doctora Rosita Chacón. Así también, y como ha indicado Cecilia, las instituciones de defensa se encuentran frente a la tarea de avanzar en la implementación de políticas orientadas a la prevención, pero principalmente no dejar caer los logros alcanzados en la materia. En general, y para concluir, observamos que los estados tienen la imperante misión de generar entornos de trabajo seguros y fortalecer los mecanismos orientados a prevenir dichas actuaciones, que van en contra de la disciplina y valores militares, pero principalmente contra los derechos de las mujeres consagrados en instrumentos internacionales. Desde RESDAL seguiremos abordando el tema, por ello les invitamos a estar pendientes de los productos que presentaremos al respecto. Esperamos que este evento haya sido de su interés y muchísimas gracias por participar. Un buen día. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Éxitos. Gracias. Thank you everyone for participating, and thank you everyone for Thank you. Bye-bye. listening. Gracias.